Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Aquí están nuestros titulares. Escándalo en México. Investigan posible vínculo entre autoridades locales y el crimen organizado en la desaparición de 43 estudiantes que habrían sido masacrados en Guerrero. Confusas versiones sobre cómo avanza la investigación por el asesinato del diputado Robert Serra. Las autoridades dicen que no hay detenidos. Extraoficialmente se habla de 6 capturados. Líderes de comunidad Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta creen que tragedia por un rayo fue un mensaje de la naturaleza. 11 indígenas murieron por la descarga. Temor por avance del ébola en España, ya son 4 sospechosos de contagio. Colombianos y peruanos podrían viajar a Europa sin visa Schengen desde el primer semestre de 2015. Los taxistas acusados del crimen de un agente de la DEA piden que los devuelvan a Colombia. Consideran que su extradición fue arbitraria. Científicos japoneses ganaron el Premio Nobel de Física por la luz LED. Arquero español Iker Casillas habló de la pésima relación que tuvo con el antiguo técnico del Real, José Mourinho. Fútbol profesional colombiano tendrá 20 equipos, jugarán la Liga Postobón desde el próximo año, cambios en la Liga Postobón. Susto en juego infantil, el viento volteó este inflable con 30 niños adentro. Y la curiosa pelea de 2 canguros se enfrentaron en barrio de Australia. Escándalo en México. Investigan el presunto vínculo entre autoridades del Estado Guerrero y el crimen organizado en el caso de la desaparición de 43 estudiantes. El gobierno federal ya está en la zona para tomar el control de la situación de orden público. Cerca de 400 oficiales federales e integrantes del ejército llegaron a la ciudad de Iguala en el estado sureño de Guerrero para hacerse cargo de la seguridad de la zona, después de las graves denuncias de supuestos vínculos entre la policía local y grupos criminales que estarían relacionados con la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de otros 3 el pasado 26 de septiembre. La Policía Federal, a través de la División de Gendarmería, asume a partir del día de hoy las tareas de seguridad pública en el municipio. También continúan los trabajos para determinar si algunos de los jóvenes desaparecidos se encuentran entre los 28 cuerpos hallados el sábado en una fosa común. Las denuncias de posibles vínculos con grupos criminales se extienden hasta los funcionarios públicos. Según el diario mexicano El Universal, Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, tendría estrechas relaciones con el cartel de los hermanos Beltrán Leiva. El político actualmente es prófugo de la justicia. Ahora vamos a Caracas. Continúan las investigaciones por el asesinato del diputado chavista Robert Serra. Entre tanto, hoy se presentó un enfrentamiento entre la policía y un grupo de colectivos. En Caracas está Carmen Andrea Rengifo. Carmen, hola, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Pues mucha confusión sobre la situación que se presentó en el centro de Caracas, lo que inicialmente iba a ser un allanamiento por parte de las autoridades a una de las sedes de los colectivos, terminó en tragedia. Al parecer hay 2 personas muertas. Esta información se maneja de manera extraoficial. Lo cierto es que las autoridades llegaron a hacer el allanamiento a esta sede de los colectivos y hubo enfrentamientos entre los colectivos y las autoridades, según también reportaban los usuarios y vecinos de esta zona a través de las redes sociales. Se veían a las autoridades con armas, mientras que al interior de esta sede de los colectivos aparentemente estuvieron detenidos por lo menos durante 2 horas 2 integrantes de la policía. De manera extraoficial se dice que 2 líderes de este colectivo murieron en el enfrentamiento con las autoridades. Entre tanto, en la Asamblea Nacional se presentó un debate para hablar sobre el caso del asesinato del diputado Robert Serra. La oposición ha defendido al diputado Carlos Berribeitia, aunque el oficialismo ha insistido en que él está detrás de este crimen. Crecen las versiones sobre el asesinato del diputado Robert Serra. De manera extraoficial se dice que son al menos 6 detenidos, entre ellos los escoltas, pero las autoridades niegan esta información. Anunciamos a la colectividad que las informaciones sobre detenidos por SIC-PC en relación al homicidio del diputado Robert Serra son falsas. En la asamblea se debatió sobre este crimen. Los chavistas insisten en culpar del asesinato a la oposición y al parlamentario Carlos Berribeitia. Ese diputado nos amenazó a todos aquí. Aquí nos amenazó a todos. Y ese es el expediente de la violencia que como usted han cargado. El diputado opositor no asistió hoy a la asamblea y respondió en su cuenta de Twitter. Diosdado, no me sigas persiguiendo con tus secuaces. No te voy a dar el gusto del libreto cubano.
estás entrampado con tus mentiras. El oficialismo declaró persona no grata al expresidente Álvaro Uribe en la sesión de la Asamblea y ha ratificado sus acusaciones por el supuesto vínculo en este asesinato. Información en Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Carmen. Buenas tardes en Venezuela. Y en Colombia, primeros testimonios de sobrevivientes a la tragedia en la Sierra Nevada de Santa Marta relataron cómo fue el rayo que mató a 11 indígenas. Los mamos creen que se trató de un mensaje de la naturaleza. En el centro, en la aldea Huigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas se encontraban reunidos en una maloca de madera con techo de paja. Hacia la medianoche el cielo se llenó de nubes y fue cuando comenzó la fuerte tormenta. Los asistentes discutían temas de la comunidad y celebraban un rito sagrado. Uno de los sobrevivientes recordó cómo se desencadenó la furia de la naturaleza y el momento en que cayó el rayo cerca de la medianoche. Como a las 11 empezó a tronar. Y cuando llegó a las 12 de la noche cayó un rayo, pero es que nosotros no nos dimos cuenta cuando cayó rayos. Cuando cayó enseguida nos privaron ya, quedamos muertos. La fuerza de la descarga eléctrica provocó un incendio que consumió rápidamente el techo de la maloca. Las paredes también empezaron a arder. Varios de los nativos quedaron en el piso inconscientes y algunos fueron alcanzados por las llamas. Nos dieron golpe, una quemadura y algo nos pasó como golpe así, pero duro. Impotentes, los compañeros no pudieron brindar ayuda por el caos, la angustia y el temor de que un nuevo rayo cayera. Cayó eso, rayo pues grito y lloraban los indígenas allá. En medio de la confusión, varios de los heridos aturdidos y con quemaduras corrieron hacia la espesa maleza de la montaña para ponerse a salvo de la furia de la naturaleza. Me quemó aquí un poquito la pierna, me pasó corriente, entonces, bueno, ahora momento ya estoy mejorando ya. Algunos de los que lograron salir ilesos caminaron varias horas y con la primera luz del día llegaron a poblados cercanos para pedir ayuda. Yo me desperté a las 5 de la mañana y sentí que esto me dolía. En medio de la confusión, muchos de ellos preguntaban por el estado de sus seres queridos. 11 habían perdido la vida. Nos fueron a buscar allá y venimos acá. Y bueno, los muertos se quedaron allá y la casa quedó ceniza, se volvió ceniza. El luto de la muerte de sus familiares se conoció por toda la comarca indígena de la Sierra Nevada. El dolor se apoderó de la montaña. Helicópteros de la primera división del ejército llegaron al lugar de la tragedia natural con personal especializado que comenzó la penosa labor de traslado de los heridos y fueron internados en centros asistenciales de Santa Marta. Y en España ya son 13 las personas hospitalizadas por posible contagio con el virus del ébola. La enfermera diagnosticada es tratada con droga experimental. Un informe de nuestro corresponsal en Madrid, Marcelo Moncayo. Las reacciones no cesan en España luego de conocerse el primer caso de contagio en la península ibérica y Europa. Distintas organizaciones gremiales acusaron al gobierno de Mariano Rajoy y a las autoridades sanitarias de no haber sabido manejar este tema y dejar que la política interfiriera en un caso que debería haber sido tratado técnicamente. Los representantes de los sectores sanitarios exigen que existan responsables por el contagio sucedido con la técnica en enfermería. No podemos admitir a una dimisión de un responsable político sanitario que se vaya de rositas y deje aquí el problema a los siguientes. Además piden tranquilidad a la ciudadanía, pues aseguran que este hecho no permite hablar de una futura epidemia en España. Ver dónde ha fallado y actualizar y mejorar ese protocolo para que no vuelva a suceder. De su parte, las autoridades sanitarias no descartan la presencia de nuevos casos, sobre todo porque se desconoce a ciencia cierta el total de personas con las que tuvo contacto la mujer contagiada. Siempre existe un riesgo que puede ocurrir, incluso utilizando los mejores protocolos. Por ahora hay 3 personas aisladas, siendo investigadas por posible contagio de ébola. Avanzan las gestiones del gobierno colombiano para lograr la exención de la visa Schengen para sus ciudadanos. La canciller colombiana María Ángela Holguín, de visita en España, expresó que confía en que la medida pueda iniciar en el primer semestre del próximo año. Señaló que la etapa más importante del trámite, la decisión política, ya ha sido tomada por la Unión Europea.
El tema fundamental ya pasó, que es la decisión política de los países miembros de la Unión Europea de levantar la visa a Colombia y a Perú. Ahora estamos en la parte técnica. Yo el cálculo que tengo es como el primer semestre, tanto como enero, febrero no creo, pero sí primer semestre del 2015. Y ahora vamos a Washington. 4 de los taxistas colombianos extraditados por el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson en Bogotá le pidieron al juez que los devuelva a Colombia para ser juzgados. En Washington precisamente está nuestra corresponsal Marta Lucía Ávila. Marta, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Los abogados defensores de los taxistas acusados del crimen del agente de la DEA, Terry Watson, quieren tumbar el principal argumento con el cual Estados Unidos los solicitó en extradición. Dicen que ellos no tenían cómo saber que era un agente de la DEA que estaba protegido internacionalmente y que por lo tanto Estados Unidos no es competente para juzgarlos. Según los abogados defensores de los 4 taxistas que aún no han aceptado los cargos por el crimen del agente de la DEA, Terry Watson, su extradición fue arbitraria, porque ellos no sabían que estaban atacando a un ciudadano estadounidense y menos aún que era una persona protegida internacionalmente. Por eso le pidieron hoy al juez que desestimara los cargos y los devuelva a Colombia. Y este caso debería haberse llevado a cabo en Colombia y no acá. El juez deberá decidir en los próximos días si acepta o no esta petición. No se ha demostrado ni se ha alegado que los acusados supieron que se trataba el víctima con un ser protegido bajo la ley internacional. Además deberá decidir si desestima o no las pruebas donde los taxistas se autoincriminan porque según ellos se hicieron bajo intimidación y amenazas de muerte. Esto es de la Corte Este de Virginia. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Marta, gracias. Feliz tarde. Y miren esta pelea de canguros en un barrio de Australia. Los animales se enfrentaron en la calle de un tranquilo sector de Central Coast, una ciudad del oriente del país. Pues los vecinos observaron desde sus viviendas a los animales que durante varios minutos intercambiaron fuertes golpes. Con esta imagen les decimos que sigan con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos. El dólar se negoció a 2.027 pesos con 4 centavos en Colombia, a 2,39 reales en Brasil, a 13 pesos con 47 centavos en México, a 595 pesos con 80 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a $2 con 16 centavos en la bolsa de Nueva York. 3 científicos de origen japonés obtuvieron el Nobel de Física por lograr transmitir la luz LED. La Academia Sueca reconoció la invención de los diodos eficientes de emisión de luz azul, que terminaron siendo para el planeta una gran fuente de ahorro energético, pese a que se habló de este tipo de iluminación desde los años 60. Estos 3 expertos fueron los que crearon los componentes electrónicos de luz azul que hoy tienen teléfonos móviles, luces de los carros, casas y oficinas. Noticias RCN continúa su cubrimiento del conflicto en Siria en medio de los ataques de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Nuestra enviada especial Catalina Gómez estuvo con el grupo armado kurdo que lucha contra los fundamentalistas. Convertidas en posiciones de guerra, este hombre recuerda la batalla que libran por la defensa de los kurdos y su lucha contra los extremistas del Estado Islámico. Como todos estos combatientes, hace parte del YPG kurdo, el ala militar del gobierno kurdo de esta parte de Siria, que llevan guerra abierta contra los extremistas hace más de 2 años en las regiones de mayoría kurda de Siria. Estos combatientes del YPG que se encuentran en este último frente de batalla saben bien y reconocen que la ayuda que pueda venir por los aires de la coalición internacional es importante. Y es que en este terreno nadie duda que esta milicia secular y de tendencias de izquierda es la fuerza militar en Siria mejor organizada. Esperamos tener una buena relación con la coalición internacional, de no ser así seguiremos luchando. Redul Jalil, portavoz del YPG, asegura que los ataques aéreos que pretendían quitarle presión a sus combatientes no han sido efectivos hasta el momento. Él conoce bien a su enemigo. Por estas calles, donde el YPG está por todas partes, también se preguntan con desconsuelo por qué las fuerzas internacionales se han demorado tanto tiempo para ayudarlos como se hicieron con los kurdos de Irak. Y es que la cercanía del YPG a la agrupación kurda turca del PKK, considerada como terrorista en Occidente, ha marcado sin duda el destino de la lucha de los kurdos en Siria.
Nosotros compartimos más de 1000 kilómetros con Turquía y solo queremos tener buenas relaciones y convivir en paz. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. La selección Colombia entrenó con el grupo completo hoy en Nueva York y se pone a punto para los amistosos. Frente a El Salvador y Canadá, Falcao García habló sobre sus nuevos compañeros. Se mantienen la gran mayoría de los jugadores que participaron de la Copa del Mundo y se han integrado algunos más jóvenes. Esperemos de que ellos se sientan bien y que vengan a aportar a la selección lo que están haciendo en sus clubes. Iker Casillas se destapó. El arquero del Real Madrid habló para el Canal Plus en España sobre momentos polémicos en su carrera. Llegó a pensar incluso en retirarse. Además, confesó que su relación con el técnico José Mourinho nunca fue buena. Cuando el Real Madrid comienza a mostrar un punto alto de nivel galáctico, un viejo fantasma aparece en la Casa Blanca. Lo invocó Iker Casillas. Yo que haber hablado, ¿no? Y haber contestado, en este caso, al entrenador que era Mourinho, pero opté por el bien del club y opté por guardar silencio. Mucho más reincriminado ese silencio. El veterano guardametas, que está de vuelta en la titular merengue, habló paradójicamente de su silencio cuando Mourinho decidió sentarlo en el banco de suplentes. Yo creo que daba más rabia, fíjate. Por la otra parte daba más rabia, porque yo intentaba un poco pasar y no querer echar más leña al fuego. Y nosotros, fuera de esas ruedas de prensa, no cruzábamos palabra. Dio detalles de una relación distante, tensa con el entonces entrenador. Una relación que no teníamos buena y cada uno por su lado, ¿no? Y de Florentino Pérez, presidente del club, de quien siempre se ha dicho es su mejor aliado. Te sentiste un poco desamparado. Aislado. El también arquero de la selección española describió el panorama de ese momento en el camerino. Pues nuestros compañeros, pues bueno, pues al final pues veían que si esto sucedía conmigo, que llevaban en el Madrid muchísimo tiempo, pues que no podía suceder tampoco con ellos, ¿no? Iker Casillas no evadió preguntas, incluso dejó claro que hasta los más veteranos como él piensan en dejar el barco cuando muy lejos ven el timón. Si molestas, no quieres molestar a nadie, no quieres tener ningún problema con nadie, no quieres crear ningún mal ambiente, porque lo que quieres es que el Madrid siempre gane, ¿no? Casillas versus Mourinho, hoy técnico del líder de la Premier, el Chelsea. Otro round de una pelea que parece interminable. Habrá cambios en el fútbol profesional colombiano. Desde el próximo año la Liga Postobón tendrá 20 equipos. En Bogotá está Carlos Lajut con toda la información. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Así es, nos encontramos aquí en el centro de la capital de la República, donde se ha producido la noticia del día con relación al fútbol profesional colombiano, a la Liga Postobón. Me acompaña muy amablemente el presidente de la DIMAYOR, el doctor Ramón Yesurún. Doctor Yesurún, ¿cuáles fueron las determinaciones que se tomaron en esta asamblea extraordinaria? Gracias, Carlos. Bueno, sí, fue una asamblea, yo creo que de mucho debate, de mucho positivismo, de mucha unión gremial que conduce realmente pues a contarle al país que nuestra liga a partir del próximo año va a contar de 18 pasa a 20 equipos y que esos dos equipos que completarán los 20 son equipos que se producirán de una liguilla que jueguen los equipos clase A que hoy están en la categoría B seguramente en el próximo mes de enero. Así es que cambia nuestro formato de 18 a 20 equipos. Esa es toda la información por el momento. Desde aquí, desde el centro de la capital de la República, en Bogotá, continúen ustedes con en nuestro centro de información. Muy buenas tardes. Carlos, muchas gracias. El piloto Jules Bianchi sigue en estado crítico pero estable. Sus familiares ya llegaron a Japón para apoyarlo. Definitivamente la Fórmula 1 ha sido escenario de muchos accidentes. 2 días después del accidente que estremeció la Fórmula 1, en un comunicado la familia del piloto Jules Bianchi confirmó que este sufre una de las más graves lesiones encefálicas existentes, producto del brutal golpe en su monoplaza. Su carro destruido hizo revivir escenas devastadoras en la máxima categoría del automovilismo mundial. Ayrton Senna, el brasileño, protagonizó el capítulo más doloroso de la Fórmula 1 de los últimos 20 años. En ese mismo 2004, Karl Weldinger, en el circuito de Mónaco, protagonizó este choque que le produjo lesiones fuertes pero de pronta recuperación. En el 2009, Michael Schumacher, en Silverstone, perdió el control en una curva luego de que su Ferrari fallara.
En 2001, Luciano Burti, durante la largada del Gran Premio de Alemania, chocó con Schumacher. Su vehículo voló, pero él salió ileso. Luego, en Bélgica, protagonizó otro incidente que, gracias a su casco de seguridad, no le costó la vida. En 2003, Max Webber y Fernando Alonso fueron los protagonistas de esta escena. A 230 kilómetros en 2007, Robert Kubica perdió el alerón delantero. En Hungría 2009, Felipe Massa se perdió el resto de la temporada luego de sufrir un choque y de recibir un impacto de una pieza. Valencia 2010, Max Webber vio volar su monoplaza. Las curvas de la pista de Suzuka están en la mira del periodismo mundial. La lluvia cesó, pero la tormenta para el piloto francés, no. Impresionante, pero no todas las noticias en el automovilismo son malas. Michael Schumacher se recupera satisfactoriamente de su accidente. El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo aseguró que la familia en el proceso de recuperación ha sido clave, pues siempre lo ha estado acompañando. Además, dio esperanzas de que el alemán tenga una vida normal en poco tiempo. Con esta noticia, terminamos Deportes. Melina, gracias. Y para el cierre de nuestra emisión, miren el enorme susto que pasaron estos niños en China. El viento volteó un juego inflable en el que estaban cerca de 30 niños. Los menores cayeron bruscamente al piso. 13 resultaron heridos y fueron llevados a centros médicos. En el inflable jugaban niños entre 2 y 8 años.